Hola, buenos días hermanas, hermanos, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Les mando un fuerte abrazo de mi parte y como siempre les extraño mucho, pero agradezco a Dios por permitirnos poder alabar juntas y juntos por medio de esta tecnología. Esta semana gracias especialmente a la hermana Ellen que nos compartió una canción muy hermosa y también al hermano Leo que nos hizo el favor de leer la lectura. Es muy bonito ver la participación de cada uno y de cada una. Les recuerdo que también tenemos el grupo de WhatsApp. En este grupo podemos compartir entre nosotros diferentes peticiones de oración, por ejemplo, o oraciones, pensamientos, o también como saludos, puede ser simplemente. Entonces les animo a usar este medio también para que podamos seguir en contacto en estos tiempos de pandemia. Hoy vamos a seguir con el tema del desierto. Hemos profundizado un poco desde la Biblia de Números qué es el desierto. Literalmente para los israelitas, el pueblo de Dios, fue un lugar donde no había agua, un lugar, podemos decir, salvaje, donde no tenían dónde para hospedarse, llevaban tiendas de campaña, por ejemplo. Un lugar donde buscaban realmente a Dios y dependían de Dios por medio de la nube que Dios les dio para guiarles por el desierto. Y estamos haciendo referencia a esto porque hoy en día es muy cierto que muchas y para muchos estamos en un desierto. No digamos el desierto literalmente, pero estos tiempos es un desierto. ¿Verdad que sí? Que estamos en nuevos ritmos, ¿no? Que todo lo cotidiano, lo normal de antes, ahora es diferente. Y esos cambios, algunos son buenos, ¿no? Nos damos cuenta de las cosas que realmente nos importan en la vida. Tenemos la oportunidad para acercarnos más a Dios, pero presenta también retos. No es fácil estar encerrado en la casa, ¿no? En una cuarentena. Tampoco es fácil pasar por enfermedades y estamos orando y dando gracias a Dios que está curando a las personas, inclusivamente en nuestras hermanas en nuestra iglesia que les tocó estar enfermas por esta enfermedad. Pero que seguimos dependiendo de Dios por nuestra salud en estos tiempos. Así es que, hermanas, hermanos, es como si estuviéramos en el desierto, espiritualmente, digamos. Y por eso queremos enfocarnos en el libro de Números, que es en la primera parte de la Biblia, y cuenta y relata la historia del pueblo de Dios cuando pasaron por el desierto. Entonces, hoy escuchamos una historia de este pueblo. El pueblo tenía sed. Bueno, yo puedo confesar que a veces yo tengo sed, literalmente, pero también sed por interacción, sed por mis seres queridos que ahora no podemos ver. Pero en ese tiempo literalmente tenían sed por agua, no tenían agua en el desierto. Entonces, ¿qué hacían? El pueblo comenzó a quejar con sus líderes. Les dijo, hubiéramos dejado allá donde había sed en Egipto, era la referencia, en Egipto donde fueron esclavos. Imagínate tener tanto sed que quieres volver a ser esclavo. Así fueron para ellos. Tenían sed, ¿no? Entonces, en el desierto vemos en esta historia que habían dos como respuestas al mismo sed que tenían. El pueblo de Dios dijo, ahora estamos enojados con nuestros líderes, ¿no? Empezaron a quejarse, pero demasiado, diciendo cosas así como regresamos a Egipto. Se enojaron.
una opción. La segunda era la opción que tomó Moisés y Aarón, los líderes del pueblo de Dios. Entonces ellos se prostraron enfrente de Dios y Dios les dijo, miren, solo tienen que ir allá a la peña con la vara y decir que les dé agua de la peña. Era sencilla, nada más con una palabra. Pero sabemos qué hicieron. En vez de decir la palabra, tomaron la vara y tocaron la peña 2 veces. No hicieron caso a lo que Dios les mandó hacer. Pero salió el agua. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos una historia aquí muy interesante. Porque a veces nosotros también tenemos sed. ¿Sed de agua? Claro que sí. Somos humanos y humanas. Pero también tenemos sed de otras cosas, ¿no? Tenemos sed de estar en la misma presencia con las personas que nos aman. Tenemos sed de amar realmente a otras personas, en la familia, los amigos, amigas. Tenemos sed también por la justicia. Cuando vemos que esta misma pandemia afecta más a ciertas comunidades que ya tenían dificultades, es una injusticia que no hay atención médica para todas las comunidades, sino para algunas. Entonces decimos con los profetas en la Biblia, tenemos sed por la justicia. También, hermanas, hermanos, tenemos sed espiritual. Queremos ser renovados por Dios. Queremos sentirnos contentos con lo que tenemos y contentos con Dios, ¿no? Ese ser espiritual es una sed de conectarnos realmente con Dios. Y cuando recibimos el agua de Dios, tenemos lo que necesitamos para participar en sus obras, a participar en su iglesia, a ser realmente discípulos de Jesús. Esto es el resultado de recibir el agua de Dios, que podamos participar en su reino. Pero nosotros también cuando tenemos sed a veces nos portamos como el pueblo de Dios. Ellos echaron la culpa a otras personas. Dijeron que, tenemos sed, tiene que ser esos líderes que no nos daban el agua. Tantas veces que decimos eso en la política y bueno, quiero decir que hay injusticia, que debemos de mandar a los políticos a actuar con justicia. Pero puede ser también cosas en la familia que un conflicto sucede y todos echamos la culpa a una persona. Yo me recuerdo que había un niño en una familia que yo conocía y ese niño siempre llevaba la culpa de la familia. Y yo creo que a veces él ni tenía la culpa. Pero tan fácil poner el dedo a él y decir, pues él hizo para que tenemos este conflicto, ¿no? Entonces, es una manera para rendirnos de nuestra propia culpa. Pero aquí, con el pueblo de Dios, echaron la culpa porque tenían sed. Tenían sed y querían explicaciones de por qué. Entonces dijeron, yo tengo sed, tiene que ser esos líderes, Moisés y Aarón, que no nos están dando agua, o peor, dijeron que es Dios que no nos está dando agua. Entonces una opción es echar la culpa, ¿no? Pero la otra opción que vemos en esta historia, lo vemos en el ejemplo de Aarón y de Moisés, que ellos, en vez de buscar la voluntad de Dios, buscaron su propia voluntad. En vez de buscar el plan de Dios, buscaron su propio plan, ¿no? Oh, wow. Este ejemplo, yo lo puedo sentir en mis huesos porque yo lo he experimentado en mi vida. En los momentos de desesperación, a veces volvemos a Dios y a veces olvidamos completamente de Dios.
¿no? Y depende de cada situación, de cada persona. Pero en este momento, Aarón y Moisés volvieron a Dios, dijeron, ¿qué problema tenemos? Se postraron enfrente de Dios y Dios les dio un plan. Miren, tienen que decir una palabra para que salga agua de esta peña. Pero ¿qué hicieron? Su propio plan. Pegaron la peña con la vara 2 veces. Pero todavía salió agua. Entonces, lo que esta historia nos enseña, hermanas y hermanos, es que en nuestros momentos de desesperación, en esos momentos cuando queremos echar la culpa de por qué estamos en este desierto, en esos momentos cuando queremos olvidar del plan de Dios y hacer nuestro propio plan, Dios no nos abandona. Dios está cerca con nosotros aun cuando lo olvidamos. Dios nos ama demasiado que nos da agua cuando jamás le pedimos agua. Quiero que concentren un poco en su propia vida. Tomamos un momento para pensar cuán bueno Dios ha sido en tu propia vida, que te dio agua, ni siquiera que le pidieras o no. Hermanas, hermanos, Dios nos ama tanto que cuando queremos, en vez de alabarle, quejamos con Él. En vez de seguir a sus planes, hacemos nuestro propio plan. Sin embargo, Dios nos ama demasiado para darnos el agua que más necesitamos. Entonces, en estos días de pandemia, hermanas y hermanos, cuando más tenemos sed de muchas cosas y sobre todo ese sed espiritual de estar en la presencia de Dios, señores y señoras, podamos recibir eso de Dios porque se nos los ofrece todo el tiempo. Aun cuando no lo reconocemos, Dios nos está ofreciendo lo que necesitamos. Y lo que necesitamos cuando más tenemos sed es el agua viva de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Y en esta semana quiero escuchar de ustedes en este grupo de WhatsApp. ¿Dónde te está dando el agua espiritual? ¿Dónde estás viendo Dios obrando en tu vida, en tu comunidad, en este mundo? Quiero escuchar esos ejemplos, estos testimonios, para que mutuamente nosotros podamos animarnos en nuestros caminos de fe. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.